Advertencia. La voz de este canal no es profesional, es un audiolibro amateur que busca que tanto tú como yo disfrutemos de la lectura. Sé que a veces no hay tiempo de leer, pero si vas en el transporte con audífonos, si estás lavando platos, te estás bañando, qué sé yo, soy tu ruido de fondo tal vez, disfruta mucho del siguiente capítulo. Capítulo 21. Con las razias llegó el reparto. Era nuestra costumbre otorgar trofeos y reclamar los despojos de guerra. Todos los hombres podían quedarse aquello que habían ganado personalmente, como la armadura arrebatada a un soldado muerto o una joya arrancada del cuello de la viuda. Pero todo lo demás, aguamaniles, alfombras y cráteras, se llevaba a la tarima y se apilaba para la distribución posterior. La importancia de esto no guardaba relación con el valor de los objetos en sí mismos, sino con la reputación. La parte recibida por cada uno equivalía a la posición en el ejército. La primera adjudicación se destinaba por lo general al mejor soldado, pero Agamenón se designó a sí mismo primero y al príncipe de Fitia segundo. Me sorprendió que Aquiles se limitara a encogerse de hombros. Todo el mundo sabe que soy el mejor. Esto solo hace que Agamenón parezca más rapaz. Estaba en lo cierto, por supuesto, y todo se dulcificaba con las ovaciones al pasar al trote, cargando con la pila de tesoros que nos correspondía, aunque a Agamenón solo le aplaudía su propia gente, los micénicos. A Aquiles lo siguió Áyax y luego Diomedes y después Odiseo, y así fueron pasando los líderes hasta llegar a Cebriones, a quien solo le quedaron unos cascos de madera y unas copas baratas. Empero, a veces el general podía recompensar a un hombre con un comportamiento sobresaliente en el campo de batalla con algo de mucho valor, incluso por delante del lote del primer hombre. De ese modo, incluso Cebriones albergaba esperanzas de obtener un buen botín. En la tercera semana del asedio, entre aceros, oro y alfombras finas, había una jovencita sobre la tarima. Era una belleza de tez bronceada y melena negra refulgente. Un moretón se extendía por la mejilla hasta llegar al pómulo, donde la habían golpeado. También presentaba sendos moretones en los ojos, que a la luz del crepúsculo parecían pintados con colp egipcio. El vestido manchado de sangre estaba roto a la altura de un hombro. Tenía las manos atadas. Los hombres se congregaron a los pies del estrado con avidez. Todos ellos conocían el significado de la presencia de la muchacha. Agamenón iba a darnos permiso para hacer uso de prostitutas, lanceras y esclavas. Hasta ahora violaban a las mujeres en los campos y las abandonaban allí. Tenerlas en la propia tienda era un arreglo mucho más conveniente. Advertí que el general repasaba a la muchacha con la mirada. Una sonrisa imperceptible le curvó los labios. Era bien conocido por sus apetitos, como toda la casa de Atreo. En aquel momento yo no sabía la que se me venía encima, pero agarré a Aquiles por el brazo y le hablé al oído. Tómala. Se volvió hacia mí con los ojos abiertos a causa de la sorpresa. Tómala como el premio antes de que lo haga Agamenón, por favor. Vaciló, mas solo unos instantes. Hombres de Hélade, se adelantó con armadura de ese día y oliendo a sangre. Gran rey de Micenas. El interpelado se volvió para mirarlo y torció el gesto. ¿Qué quieres, Pélida? Reclamo a esa joven como trofeo de guerra. Odiseo enarcó una ceja desde su posición al fondo de la tarima y los hombres situados a nuestro alrededor se pusieron a murmurar. La petición de Aquiles era inusual, pero no excesiva. El primer turno de elección habría sido suyo en cualquier otro ejército. La irritación flameó en los ojos de Agamenón, en cuyos rasgos pude advertir lo que le pasaba por la mente. No le gustaba nada a Aquiles, pero en aquel punto no le merecía la pena mostrarse grosero con él. La cautiva era hermosa, pero habría otras chicas. Te concedo ese deseo, príncipe de Fitia, es tuya. El gentío estalló en vítores, dando su aprobación. A la tropa le gustaban los líderes generosos y los héroes audaces y lujuriosos. La muchacha siguió con atención el intercambio y, al término de este, la comprensión le iluminó los ojos. La vi tragar saliva cuando comprendió que iba a venir con nosotros, y de inmediato clavó la mirada en Aquiles. Dejo a mis hombres el resto de mi botín. Me llevo a la chica ahora mismo. Los hombres estallaron en carcajadas de agradecimiento y silbidos. La cautiva se echó a temblar un poco. Parecía un conejo vigilado por un halcón desde lo alto. Ven, le ordenó Aquiles. Nos dimos la vuelta para marcharnos, y ella nos siguió con la cabeza gacha. Ya de vuelta en nuestro campamento, Aquiles desenfundó el cuchillo. La cautiva agitó la cabeza de puro miedo, pues él aún estaba cubierto de sangre tras un día de batalla, y era su aldea la que habían devastado. Déjame a mí, le pedí. Él me entregó el arma, se echó atrás, casi avergonzado, y le dije a ella, voy a liberarte. Ya de cerca vi los oscuros que tenía los ojos, grandes y de color café como la tierra más rica, enmarcados en su cara con forma de almendra. Su mirada iba de la hoja del cuchillo a mi persona. Su aspecto me recordó el de algunos perros asustados, aculados en un rincón para defenderse. No, no, me apresuré a decirle. No vamos a hacerte daño, voy a liberarte. Nos miró horrorizada. Solo los dioses sabían qué pensaba que le estaba diciendo. Era una granjera anatolia, sin ningún motivo para haber oído ni una sola palabra de griego con anterioridad. Me adelanté un paso y le puse una mano en el brazo para infundirle confianza, pero ella soltó un respingo, como si esperase recibir un puñetazo. En sus ojos advertí el miedo a ser violada o tal vez algo peor.
No pude soportarlo. Solo se me ocurrió una cosa para disipar sus temores. Me volví hacia Aquiles, lo tomé por la pechera de la túnica y lo besé. Ella nos estaba mirando fijamente cuando me separé de él. No apartó la mirada. Entonces le señalé con un ademán sus ataduras y después el cuchillo. ¿De acuerdo? Vaciló un momento y después me ofreció las manos. Aquiles se marchó con el fin de pedirle a Fénix que nos facilitara otra tienda, y yo la conduje hasta el prado de la ladera, donde le preparé una compresa para el rostro amoratado. Ella lo aceptó con cuidado y sin levantar la mirada. Entonces señalé su pierna, pues tenía un corte bastante feo en la espinilla. ¿Puedo verlo? Le pregunté, mientras señalaba la herida con la mano. La cautiva no me respondió, pero a regañadientes me dejó examinarle la pierna, limpiar la herida y vendársela. Ella no apartó los ojos de mis manos en movimiento, pero me rehuyó la mirada en todo momento. Luego la conduje a su tienda recién montada. Ella se asustó y pareció tener miedo a entrar. Retiré la lona y mediante gestos le indiqué que dentro había comida, mantas, un aguamanil y algo de ropa vieja pero limpia. Entró con andares vacilantes y yo la dejé allí, mirándolo todo con los ojos llenos de asombro. Aquiles se fue de saqueo al día siguiente. Vagué por el campamento recogiendo madera y refrescando los pies en el oleaje, sin perder de vista ni un momento la nueva tienda levantada en una esquina de nuestro vivac. No habíamos vuelto a verla, la lona estaba tan cerrada como la entrada de Troya. Estuve a punto de llamarla desde el otro lado de la tela una docena de veces. Finalmente, a mediodía, la vi aparecer por el umbral. Me estaba observando medio asombrada por los pliegues de lona. Se dio la vuelta y estuvo a punto de irse cuando vio que había reparado en ella. «Aguarda», le pedí. La muchacha se quedó quieta. Vestía una de mis túnicas que le llegaba hasta más allá de las rodillas, lo cual la hacía parecer muy joven. ¿Cuántos años podría tener? Ni siquiera lo intuía. Eché a andar hacia ella. «Hola». Ella me miró con los ojos como platos. Se había echado el pelo hacia atrás, revelando unos rasgos delicados. Era muy guapa. «¿Dormiste bien?» No sabía por qué hablaba con ella. Pensaba que tal vez eso podría confortarla un poco. Una vez dijo Quirón que conviene hablar a los bebés para tranquilizarlos. «Me llamo Patroclo», le dije, señalándome con el dedo. Me miró, pero apartó la vista enseguida. «Patroclo», repetí lentamente. La muchacha no contestó ni se movió. Siguió aferrando con los dedos la lona del faldón de la tienda. Me avergoncé. La estaba asustando. «Te dejo». La di en la cabeza e hice ademán de marcharme. Entonces ella dijo algo en voz tan bajita que no logré oírlo. Me detuve. «¿Cómo?» «Briseida», repitió sin dejar de señalarse. «¿Briseida?», pregunté. Ella asintió con timidez. Ese fue el comienzo. Al final, resultó que sí chapurreaba algunas palabras de griego, las pocas que su padre había aprendido y le había enseñado cuando se enteró de la llegada inminente del ejército heleno. Misericordia era una, otra sí y también por favor. Y también conocía la frase «¿Qué ordena?». El padre le había enseñado a ser una esclava. No había nadie en el emplazamiento durante el día, a excepción de nosotros. Nos sentábamos en la playa e intercambiábamos algunas frases. Yo entendía cada vez mejor las expresiones de la muchacha, la calma pensativa de sus ojos, las sonrisas fulgurantes que ocultaban detrás de la mano. No pudimos hablar mucho en aquellos primeros días, pero eso no me importó. Resultaba apaciguador sentarse junto a ella mientras las olas se enredaban de forma amigable entre nuestros pies. Casi me recordaba a mi madre, aunque los ojos de Briseida centellaban con cada comentario, mientras que los de mi progenitora nunca lo hicieron. Algunas tardes paseábamos juntos por las inmediaciones de la posición, señalando todas las cosas cuyo nombre ella aún no conocía. Las palabras amontonaban una tras otra tan deprisa que poco tardamos en crear elaboradas pantomimas para las explicaciones. Hacer la cena, tener un mal sueño. Le indiqué por señas una vez. Briseida entendía mi mímica, por muy limitada que fuera. Ella la traducía a una serie de gestos tan precisos que hasta olía la carne en el fuego que me indicaba. Su ingenuidad me hacía reír a menudo, y entonces ella me concedía una de sus sonrisas furtivas. Las incursiones continuaron. Agamenón se subía al estrado todos los días después de una jornada de saqueo y anunciaba, sin novedad. Eso significaba que de la ciudad no habían venido soldados, ni señales, ni sonidos. Troya seguía sentada sobre el horizonte con obstinación, dispuesta a hacernos esperar. Los hombres hallaron otros consuelos. Después de Briseida, todas las tardes había un par de chicas en la tarima. Eran muchachas de granja, con manos callosas y nariz requemada de tanto trabajar bajo el sol. Agamenón tomó su parte y también otros reyes. Enseguida empezaron a verse cautivas por todas partes, tejiendo a la sombra de los pabellones, vertiendo cubos de agua sobre vestidos largos y arrugados, los que llevaban puestos el día en que fueron apresadas. Servían fruta, queso, olivas y trozo de carne. Escaseaban las copas de vino, pulían los petos, se sentaban en la arena y sostenían las piezas entre las piernas. Algunas de ellas incluso hacían ovillos a partir de los vellones de lana de las ovejas que habíamos robado en el transcurso de los saqueos. Por la noche servían a otros propósitos. Yo me encogía avergonzado al oír los gritos que llegaban incluso a nuestra posición, alejada del campamento. Intentaba no pensar en las aldeas quemadas y en los padres muertos,
Pero no era tan fácil desterrar esas imágenes. Las vicisitudes de las racias estaban escritas en el rostro de todas las muchachas. A causa de ese pesar, lloraban tanto que los ojos de las cautivas vertían tanta o más agua que los baldes agujereados que llevaban de un lado para otro. Y luego estaban los moretones causados por puños o codos, y algunos, los de la frente o las sienes, eran de un redondo perfecto a causa de los golpes con la contera de las lanzas. Yo no soportaba la visión de aquellas desgracias entrando a tropicones para ser objeto de reparto, así que enviaba a Aquiles para que las pidiera o rescatara al mayor número posible. Aquel priapismo voraz e inapagable le granjeaba las burlas de los hombres. Ni siquiera sabía que le gustaran las chicas, bromeó Diomedes. Todas las nuevas acudían primero a Briseida en busca de su palabra de consuelo. Ella tenía permitido darles un baño y ropa limpia, y después debía reunirse con las demás en la tienda, pues habíamos habilitado un pabellón nuevo y más grande adecuado para albergar a 8, 10, 11 chicas. La mayoría de las veces Fénix y yo éramos los encargados de hablar con ellas. Aquiles se mantenía siempre lejos, sabedor de que lo habían visto matar a sus hermanos, padres y amantes. Ciertas cosas no podían perdonarse. Poco a poco iban teniendo menos miedo. Daban una vuelta, hablaban en su propio idioma y aprendían unas de otras las palabras que habían conseguido asimilar. Eran términos prácticos como queso, agua o lana. No eran tan listas como Briseida, pero se las arreglaban para poder hablar con nosotros. Fue ella quien me dio la idea de pasar algunas horas con ellas para enseñarles, aun cuando las lecciones fueron más difíciles de lo inicialmente previsto, pues se mostraban muy recelosas, mirándose unas a otras sin estar muy seguras de cuál era el significado de mi aparición repentina en su vida. Fue Briseida otra vez quien aplacó sus pavores e hizo que nuestras lecciones se hicieran más elaboradas, incluyendo con cada palabra una explicación o un gesto clarificador, ya que ahora su griego era excelente, y poco a poco yo delegaba en ella cada vez más, pues era mejor profesora que yo y más divertida. Sus gestos nos hacían reír a todos, representaba muy bien 2 perros a la greña, una lagartija letargada, resultaba muy fácil quedarse con ellas cada vez más tiempo, hasta que oí el crujir de un carro y el golpeteo de las ruedas de bronce, y me iba a saludar a mi Aquiles. En aquellos momentos me resultaba muy fácil olvidar que la contienda aún no había empezado en realidad. Capítulo 22. Por muy victoriosas que fueran las incursiones, no dejaban de ser incursiones, y los muertos no eran soldados, sino granjeros y comerciantes del entramado enorme de aldeas que daban apoyo a la gran ciudad. Agamenón apretaba los dientes cada vez con más fuerza durante los consejos, y los hombres, inquietos, le preguntaban: ¿Dónde está la batalla que nos has prometido? Muy cerca, respondía Odiseo, y señalaba el reguero continuo de refugiados que entraba en Troya. La ciudad debe de estar a rebosar en este momento, con familias hambrientas, desparramadas por el palacio, y las tiendas improvistas de los fugitivos, bloqueando el paso por las calles. Es solo cuestión de tiempo. A la mañana siguiente, como conjurado por las palabras del itacense, una bandera del parlamento ondeó sobre las murallas de la urbe. El soldado de guardia bajó a la carrera hasta la playa para decirle a Agamenón que Príamo estaba dispuesto a recibir una legación. El campamento ardió de entusiasmo al oír las nuevas. De un modo u otro iba a suceder algo. Devolverían Helena o saldrían a pelear como es debido en el campo de batalla. El Consejo de Reyes envió a Menelao y Odiseo, las elecciones obvias. Con la primera luz del día los 2 hombres salieron a lomos de sendos caballos de gran alzada, cepillados hasta deslumbrar y cascabeleando de tanto adorno. Los observamos cruzar la planicie herbosa de Troya, y luego se desvanecieron tras el borrón gris oscuro de los muros. Aquiles y yo aguardamos en nuestra tienda, formulando conjeturas. ¿Verían los embajadores a Helena? Paris se había atrevido a arrebatársela a su esposo, y ahora podía tener la osadía de mostrársela. Menelao había acudido al encuentro desarmado de forma muy notoria. Quizá no se fiara mucho de sí mismo. ¿Sabes por qué lo eligió a él?, quiso saber Aquiles. ¿A Menelao? Ni idea. Recordé el semblante del monarca en el salón de Tindareo, rebosando salud y buen humor. Era apuesto, sí, pero no el más guapo de los pretendientes. Ostentaba ya un gran poder, pero entre aquellas paredes había muchos hombres con más riquezas y hazañas. Le dio un presente muy generoso, y la hermana de ella ya estaba casada con el hermano de él. Quizá eso tuviera que ver. Aquiles apoyó la cabeza sobre su brazo doblado y sopesó mis palabras. ¿Crees que Helena se fue con Paris por voluntad propia? Si así fuera, no va a admitirlo ante Menelao. Aquiles tabaleó los dedos sobre su pecho, pensativo. Aún así, ella debió de consentirlo. El palacio de Menelao es una fortaleza. Alguien la habría oído si ella hubiera gritado o forcejeado. Helena sabía que su marido iba a ir tras ella, para salvaguardar su honor, cuando menos, y también que Agamenón iba a aprovechar la oportunidad de invocar el juramento. Yo no habría sabido algo así. Tú no estás casado con Menelao. ¿Tú crees que ella lo hizo a propósito, para provocar la guerra? Eso me sorprendió. Es posible, se le conocía como la mujer más hermosa de toda el Hade. Ahora dicen que ella es la más hermosa del mundo entero. Puso su mejor voz de falsete para decir: 1 millar de naves ha navegado por ella.
Un millar de naves era el número que los aedos de Agamenón habían empezado a usar en sus composiciones. Un millar. 1186 no quedaba demasiado bien en un verso. A lo mejor se enamoró de París de verdad. O tal vez estaba aburrida tras 10 años de enclaustramiento en Esparta. Yo también querría irme. Tal vez Afrodita influyó en ella. Quizá los embajadores regresen con Helena. Nos detuvimos a considerar esa opción. Agamenón atacaría de todos modos, o eso creo. Y también yo. Ninguno de los reyes ha vuelto a mencionarla, excepto en las arengas a los hombres. Permanecimos en silencio durante unos instantes. Bueno, ¿y a qué pretendiente hubieras elegido tú? Lo empujé y se echó a reír. Regresaron al anochecer solos. Odiseo informó a los reyes mientras Menelao guardaba silencio. El señor de Troya les había dispensado una cálida bienvenida y les había ofrecido un festín en su salón. Sabemos la razón de su venida, pero la dama en cuestión no desea regresar y se ha puesto bajo nuestra protección. Jamás me he negado a defender a una mujer y no voy a empezar ahora, les había dicho. Muy inteligente, observó Diomedes. Han encontrado una forma de sortear su culpa. Yo le contesté que no había nada más que decir si en verdad estaban tan resueltos, prosiguió el príncipe itacense. Por descontado que no, convino Agamenón, con voz resonante y profunda, mientras se ponía de pie. Hemos probado la vía diplomática y la han rechazado. Solo nos queda un camino honorable, la guerra. Mañana irán a ganarse la gloria que se merecen hasta el último de ustedes. Hubo más, pero no lo escuché. Hasta el último de ustedes. Me abrumó el pánico. ¿Cómo no había pensado en ello? Me había imaginado combates, por supuesto. Ahora estábamos en guerra y todos debían servir como soldados, en especial los allegados más íntimos del Aristosacaión. Apenas pegué ojo aquella noche. Las lanzas apoyadas sobre las paredes de la tienda parecían de una longitud inverosímil y mi mente se esforzaba por recordar algunas lecciones, cómo levantarlas, cómo bajarlas. Las moiras no habían dicho nada acerca de mi destino, no habían profetizado cuánto iba a vivir. Aterrado desperté a Aquiles. Yo estaré allí, me prometió. Aquiles me ayudó a armarme en la oscuridad previa al alba. Némidas, guanteletes, una coraza de cuero y encima de ella un peto metálico. Todo parecía más un estorbo que una protección. Me apretujaba los brazos, me lastraba con su peso y me rozaba en el mentón. Él me aseguró que acabaría por acostumbrarme, mas no lo creí. Me sentía como un tonto, como un chico que se ha puesto la ropa de su hermano mayor. Cuando salí de la tienda a la luz del primer sol de la mañana, los mirmidones ya nos estaban aguardando, codeándose con expectación. Juntos empezamos el largo trayecto hacia la playa, donde se congregaba el ejército enorme, descomunal. En ese momento ya iba respirando muy deprisa. Escuchamos a la tropa antes de verla, fanfarroneadas, el tintineo metálico de las armas, el sonido de los cuernos. Luego el trazo del arenal se abrió y nos reveló un mar de hombres dispuestos en pulcros rectángulos, cada uno señalado con un pendón indicativo de su rey. Solo había un espacio vacío, un lugar privilegiado, reservado para el príncipe de Fitia y sus mirmidones. Nos adelantamos y nos pusimos en orden de batalla, Aquiles al frente, luego una línea de capitanes, yo estaba en el medio y detrás, hileras centellantes de orgullosos hóplitas fitios. Ante nosotros se extendía la amplia llanada de Troya, que terminaba en las inmensas puertas y torres de la ciudad, a cuyos pies se agitaba un bullicio de hombres pelinegros y escudos centellantes al sol. Aquiles se volvió y me dijo: «Quédate siempre detrás de mí». Asentí y el casco se me movió sobre las orejas al hacerlo. El miedo era como una copa de pánico cuyo contenido se agitaba en mi interior, amenazando con verterse de un momento a otro. Las grebas se resbalaron hasta hundirse en los huesos de los pies y el peso de la lanza me hacía bajar el brazo. El sub y baja del pecho se me desbordó cuando sonó un cuerno. Ya, había llegado el momento. Nos lanzamos a la carrera entre golpeteos y tintineos, convertidos en una masa. Así era nuestra forma de combatir. Hacíamos una carga mortífera para encontrarnos con el enemigo en el medio. Era posible desbaratar las líneas del adversario si se cobraba el suficiente impulso. Las nuestras se descompusieron enseguida. Sin embargo, los más veloces aventajaron al resto enseguida en su ávida carrera hacia la gloria, pues todos ardían en deseos de ser el primero en matar a un guerrero troyano en combate. Al llegar a la mitad de la planicie, ya no había en nuestro ejército el menor atisbo de filas, ni siquiera las formaciones por reinos. Los mirmidones me dejaron atrás enseguida, y se convirtieron en una nube borrosa que se alejaba a mi izquierda. Me mezclé con los espartanos de Menelao, guerreros de melena larga que acudían al combate aceitados y peinados. Yo también corrí entre el repiqueteo de mi armadura, cada vez con el pulso más acelerado. El suelo temblaba bajo los pies de tantos combatientes a la carrera, un estrépito cada vez más ensordecedor. La carga no tardó en levantar una nube de polvo casi encellecedora. No podía ver a Aquiles, de hecho, no veía al hombre que tenía al lado. Solo podía hacer una cosa: sujetar bien el escudo y correr. La vanguardia chocó en medio de un gran fragor y una lluvia de astillas, esquirlas y sangre. La mele convulsa de la batalla devoraba a hombres y voces como si fuera Caribdis. Veía moverse los labios de los soldados, pero no lograba escucharlos. Solo se oía el entrechocar de los escudos, la percusión del bronce contra la madera desastillada.
De súbito, a mi lado se desplomó un espartano con el pecho atravesado por una lanza. Moví la cabeza a mi alrededor en busca del hombre que lo había ensartado, pero únicamente vi un revoltijo de cuerpos. Me arrodillé junto al espartano con el fin de cerrarle los ojos y musitar una oración breve. Estuve a punto de vomitar cuando advertí que seguía con vida, resollando con dificultad e implorándome con miedo. Entonces oí un porrazo muy cerca de mí y levanté la vista con sobresalto. Ajax estaba usando su escudo enorme a modo de porra para aplastar rostros y cuerpos. A la estela del hijo de Telamón iba un carro troyano por encima de cuyo lateral se veía un rostro aniñado que enseñaba los dientes como un perro. Odiseo le lanzó un golpe al pasar y luego se echó a correr para apoderarse de los caballos de la viga. El espartano se aferró y al hacerlo me bañó las manos con su sangre. La herida era demasiado profunda y nada podía hacerse por él. Sentí un entumecimiento de alivio cuando por fin se le apagaron los ojos. Le cerré los párpados con los dedos temblorosos salpicados de tierra. Aquiles apareció de la nada. Estaba cubierto de sangre y sin aliento. Tenía el rostro encendido y su lanza chorreaba sangre hasta la empuñadura. Me dedicó una sonrisa ancha y de un brinco se lanzó hacia un grupo de troyanos. El suelo parecía sembrado de cadáveres y trozos de armadura, junto a astas de lanza y ruedas de carro, pero él no tropezó ni una sola vez. Nunca lo hacía. El campo de batalla parecía la cubierta de una nave resbaladiza por culpa del salitre y todos andaban dando tumbos, salvo él. Me entraron arcadas. No maté a nadie y tampoco lo intenté. Al final de la mañana, tras horas y horas de caos nauseabundo, acabé deslumbrado por el sol y con la mano dolorida de apretar con tanta fuerza la lanza. La había usado más a menudo como bastón donde apoyarme que para amenazar a alguien. El casco parecía empeñado en meterme las orejas dentro del cráneo. Estaba exhausto, como si hubiera corrido durante kilómetros, pero al bajar la mirada advertí que mis pies no habían salido del círculo en el que me encontraba, donde la hierba seca y aplanada parecía una zona de baile. El pánico constante me había dejado sin fuerzas, incluso a pesar de que, por extraño que pueda parecer, durante toda la lucha estuve en un claro vacío al que nadie fue a parar, por lo que nunca estuve bajo amenaza. Mi aturdimiento y mi mareo eran tales que hasta media tarde no caí en que aquello había sido cosa de Aquiles. No me perdió de vista en ningún momento. Era como si tuviera un don sobrenatural para percibir cuando un enemigo abría los ojos al ver el fácil objetivo que era yo. Él los había batido sin darles tiempo de volver a inhalar. Aquiles era un prodigio. A una velocidad fuera de lo común, lanzaba una tras otra lanzas que arrancaba de cadáveres tendidos en el campo de batalla para acosar a objetivos nuevos. Lo vi torcer la muñeca y dejar expuesta la parte inferior de su brazo, donde se advertían sus huesos finos como flautas mientras realizaba el movimiento de lanzamiento. Olvidé en el suelo mi lanza combada de tanto mirarlo. Ni siquiera fui capaz de seguir advirtiendo la fealdad de aquellas muertes, ni los sesos, vísceras y huesos astillados que luego iba a tener que lavarme para quitármelos del pelo y la piel. Todo cuanto veía era su belleza, el zumbido de sus extremidades y el movimiento raudo de sus pies. Por fin se hizo de noche y la oscuridad nos liberó, dejándonos fatigados y renqueantes. Regresamos a las tiendas, llevándonos con nosotros a muertos y heridos. Un buen día, concluyeron nuestros reyes, dándose palmadas en la espalda unos a otros, un comienzo esperanzador. Lo repetiremos mañana. Y ese día, y al otro, y al siguiente, una jornada de combate se convirtió en una semana, y después en un mes, y en dos. Era una guerra de lo más extraña, pues no se conquistaba territorio alguno y tampoco se hacían prisioneros. Se combatía solo por el honor, hombre contra hombre. Con el tiempo, la contienda cobró un ritmo respetado por ambas partes. Luchábamos 7 de cada 10 días de forma civilizada, con treguas durante las festividades y los entierros. No hubo razias ni ataques sorpresa. Eso se acabó cuando los líderes antaño optimistas con las posibilidades de una guerra relámpago se resignaron a un combate prolongado. Las fuerzas de ambos ejércitos eran extraordinariamente parejas y luchaban un día tras otro sin que fuera posible discernir cuál de ellos era más fuerte. En parte eso se debía a los soldados venidos de todas partes de Anatolia para ayudar a los troyanos y granjearse así una fama. Los nuestros no eran los únicos ávidos de gloria. Aquiles floreció en el transcurso de aquella lucha. Se iba a la batalla riendo un tanto atolondrado y no dejaba de sonreír mientras tomaba parte en ella. El acto de matar en sí no lo complacía, pues enseguida se había percatado de que ninguno de aquellos enemigos era rival para él, ni siquiera cuando luchaban 2 o 3 juntos. Una carnicería tan sencilla no le producía alborozo alguno y caían bajo su lanza menos de la mitad de los que podría haber abatido. Él vivía para las cargas, para esos momentos en que una corte atronadora de hombres cargaba contra él. Ahí, rodeado de una veintena de espadas aguzadas, era donde él podía luchar de verdad. Con una gracia inverosímil derrotaba a 10, 15 o 25 hombres. Resulta que esto es algo que sí sé hacer, pensaba. No tuve que acompañarlo con tanta frecuencia como había temido en un principio. Cuanto más se prolongaba la guerra, menos importante parecía lograr que ningún heleno se quedara en la tienda. Yo no era un príncipe cuyo honor estuviera en juego, ni un soldado vinculado por ataduras de obediencia,
ni un héroe cuyas habilidades todos echarían de menos. Era un exiliado, un hombre sin rango ni estatus. Si no acudía al combate, era asunto exclusivamente de Aquiles. Mi presencia en el campo de batalla se redujo a 5 días, y luego a 3, y luego acudía una vez a la semana, y al final únicamente cuando Aquiles me lo pedía, cosa que no ocurría a menudo, pues la mayoría del tiempo estaba muy feliz de ir solo para meterse entre las filas enemigas y llevar a cabo hazañas por su cuenta. Pero de vez en cuando se hartaba de tanta soledad, y me imploraba que fuera con él para alisarle el cuero endurecido por el sudor y la sangre y trepar con él una montaña de cadáveres, para ser testigo de sus proezas. En ocasiones, mientras lo contemplaba, atisbaba un espacio de terreno donde no iban los soldados. Dicho fenómeno solía ocurrir cerca de la posición de Aquiles, y se volvía más y más luminoso y cegador si uno lo miraba fijamente, pero al final logré desentrañar el secreto. Allí había una mujer blanca como la muerte y más alta que todos los hombres que se afanaban a su alrededor. Ni una salpicadura de sangre caía sobre su vestido de color gris perla por mucha sangre que corriera, y sus pies descalzos no tocaban el suelo. No ayudaba a su hijo, pues no había necesidad. Se limitaba a observar igual que yo, con sus ojos negros y enormes. No fui capaz de leer nada en sus facciones inescrutables. Placer, pena, tal vez nada. Excepto esa ocasión en que se volvió hacia mí y me vio con el rostro crispado por el disgusto y los labios fruncidos. Me enseñó los dientes y sisió como una serpiente antes de desvanecerse. Junto a él me acostumbré a los avatares del campo de batalla y fui capaz de identificar a soldados completos, no solo partes del cuerpo, piezas de bronce y carne herida. Al amparo de la protección de Aquiles, fui capaz de moverme entre las filas de la batalla en busca de los otros reyes. El más cercano a nosotros era Agamenón, un lancero consumado, siempre posicionado detrás del contingente micénico, siempre en perfecta formación. Gracias a esa protección podía gritar sus órdenes y arrojar lanzas, lo cual se le daba francamente bien, y era necesario tener semejante destreza, pues el arma arrojadiza debía salvar el obstáculo de sus 20 hombres. A diferencia de su general, Diomedes no le temía nada, luchaba como un animal salvaje enseñando los dientes, adelantándose a saltos y asestando golpes veloces hasta que ya no había carne que rasgar. Después se echaba sobre el cadáver con aire lobuno y despojaba al muerto de todo el oro y el bronce antes de subir a su carro y seguir moviéndose. Odiseo llevaba un escudo liviano y se enfrentaba a sus enemigos acuclillado como un oso y empuñando la lanza a escasa altura. Observaba a su adversario con ojos centellantes, sin perder de vista la tensión de sus músculos para adivinar cuándo y por dónde iba a llegar la lanza. Cuando ésta pasaba sin hacerle daño, se adelantaba y ensartaba a su oponente. Al final de la jornada, siempre estaba cubierto de sangre. También empecé a familiarizarme con los troyanos. Paris disparaba flechas a la Iceba desde una viga a la carrera. El casco le comprimía ese rostro suyo de cruel belleza. Tenía los huesos finos como los de Aquiles, solía apoyar su escasa cintura sobre uno de los laterales del carro con su altanería habitual, y llevaba una capa roja que caía sobre él en pliegues lujosos. No me maravillaba que fuera el favorito de Afrodita, parecía tan vanidoso como ella. Una vez divisé de lejos a Héctor entre los pasillos que formaban los hombres al desplazarse. Estaba solo, como de costumbre, extrañamente solo en ese espacio que siempre le concedían. El príncipe era capaz, tenaz y previsor, de los que pensaban cada movimiento. Tenía manos grandes y encallecidas. En ocasiones, cuando nuestro ejército se retiraba, lo veíamos lavárselas con el fin de rezar sus plegarias, sin sombra de mácula. Ese hombre aún amaba a los dioses, a pesar de que sus primos y hermanos habían sucumbido por culpa de aquellos y luchaba por su familia más que por una fama frágil como una capa de hielo. Las filas se cerraron y él desapareció. Nunca intenté acercarme a él y tampoco a Aquiles, que tuvo la precaución de darse la vuelta, nada más atisbar la figura de Héctor para enfrentarse a otros rivales de menos entidad. Más tarde, Agamenón le preguntaría cuándo pensaba enfrentarse al príncipe de Troya. Aquiles le dedicó una de sus sonrisas más cándidas y desesperantes antes de contestar. ¿Y qué me ha hecho Héctor a mí?